Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y el tema fundamental de esta jornada ha sido esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, 3 votos contra 2, que deja sin lugar el amparo provisional que se había concedido a quienes recurrían en contra de la integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Nos acompañan hoy 2 abogados, Luis Fernández Molina, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Estuardo Ralón, abogado con especialidad en el tema constitucional. Ambos les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Déjenme contarle a nuestra audiencia que los dos están de acuerdo con esta resolución dividida en la Corte de Constitucionalidad, pero ya cada uno habrá de explicarse de qué manera está de acuerdo con esa resolución. Comencemos por Luis Fernández Molina. Sí, ¿qué implicaciones tiene esta resolución para la mejora o el empeoramiento del sistema de justicia? Yo creo que es muy positivo. Una resolución judicial no se felicita, se acata o se impugna, si es impugnable. Pero en el fondo, uno como ciudadano, yo como ciudadano y como jurista me siento complacido por una resolución que nos retorna a la institucionalidad, de la cual nos habíamos desviado un poco. O sea, en ese contexto creo que se está respetando el plazo constitucional y, aclaro, no es que esta resolución nos lleve a nirvana ni a la ciudad de Dios, ni a la isla de utopía. Nos deja exactamente donde estamos. Con el sistema, regresa al mismo lugar. Con el sistema de justicia del que disfrutamos los guatemaltecos. Pero con 2 cuestiones positivas. Uno, que ya toda la población, yo no voy a hablar de sociedad civil, porque no entiendo exactamente ese contexto, pero sí la población está un poco más atento. Es un llamado a esta nueva Corte Suprema de Justicia de que los van a estar supervisando. O sea, cuidado con y a las salas, por supuesto, cuidado con las resoluciones, cuidado con los viajes innecesarios, cuidado con todo eso, porque ya hay un poco más de control. Y el segundo aspecto positivo que cabe destacar de todo esto es que la propia CICIG, otros 100 pesos si corresponde o no, llama a las mesas de debate y de discusión de reformas para poderlas presentar tipo abril, mayo del año que entra. Luis Fernández, mucho que discutir respecto a si en realidad el tipo de atención que han mostrado numerosos actores respecto de la elección, de la integración de las Cortes, pero también de la gestión de los magistrados, va a servir de alguna forma como presión o como una manera de instarlos a actuar apropiadamente. Creo que sí, aunque más voy a la reforma, en el sentido de que esta es la última elección, que se escuche bien, la última selección de magistrados de Suprema y de Sala que se hace con ese formato. Es la última, porque ese formato está caduco, está pervertido, está corrupto. En eso estamos de acuerdo. Pero le damos 5 años más de vigencia. El orden institucional era un valor prioritario en el sentido, más vale aceptar eso. En los años 60, 70, en América Latina había golpes de Estado cada rato y algunos gobiernos extranjeros hacían una tibia protesta y otros una disimulada complacencia. Hoy día es impensable. No porque los gobiernos que nos ayudan, los gobiernos extranjeros fuertes, respalden el accionar de muchos gobiernos. Al contrario, saben perfectamente de la corrupción, saben del mal gobierno, saben de todo eso, pero prefieren la institucionalidad a que se mantenga un gobierno. Ahora, Estuardo, ¿pero qué implicaciones podemos sacar de este fallo? Bueno, yo creo que lo más importante es que este fallo lo abordó la Corte de Constitucionalidad respecto a abrir el amparo a prueba. Es decir, recordemos que primero dio el amparo provisional y luego pidió que se diligenciaran los medios de prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien se hicieron una serie de señalamientos mediáticos, por lo menos los votos 3-2 a criterio de los magistrados no pudieron comprobar las graves acusaciones que mediáticamente se hicieron. Ahora, hay que medir este fallo en su justa dimensión, porque el problema del sistema de justicia es algo en lo que todos estamos de acuerdo, es decir, el sistema de justicia de una manera integral necesita una reforma, pero no estaba sometiéndose al conocimiento de la Corte resolver las grandes falencias que tiene ni la normativa vigente ni el sistema de justicia como tal. Ahora, pero digamos, a lo largo del proceso se fueron presentando varios solicitudes de amparo
en etapas específicas, señalando falencias específicas, y fueron rechazados. Sí, la Corte consideró que esos amparos no procedían porque no era un señalamiento válido, y en alguno de ellos que sí consideraba, como fue la tabla de gradación, dio con lugar y retrocedió para que se revisara la manera de aplicación, es decir, se fue bajo el debido proceso corrigiendo lo que se tenía que corregir en su momento. Ahora bien, ¿qué queda por hacer? Porque yo creo que algo que tenemos que tener claro es que no nos podemos quedar como estamos hoy. Pero sí, ¿por qué no? Si en términos generales esta resolución lo que dice es que el procedimiento es constitucional y que debe respetarse. Porque yo creo que tenemos que plantearnos si la normativa que tenemos hoy y los incentivos que genera esa normativa son los mejores a los que podemos aspirar los guatemaltecos. ¿Este es el mejor sistema que podemos tener en Guatemala o podemos aspirar a uno nuevo, mejorado? Yo creo que a eso hay que debatirlo y eso requiere una reforma integral del sistema de justicia. La pregunta es, ¿queremos aspirar a uno mejor? Y lo voy a poner así. El poder político y los poderes reales en el país quieren aspirar a un sistema mejor. Si lo planteamos así, ¿qué es lo que vemos en cada administración de gobierno? En términos generales buscan una fiscalía, unas cortes de apelaciones y una Corte Suprema que de alguna manera les protejan la retirada. Es decir, que sean amigables con ellos y una vez que hayan dejado de ser funcionarios, todos sueñan, por supuesto, con que su partido va a volver a alcanzar el poder. Pero en caso de que tengan que retirarse, que alguien vigile que su retirada no sea objeto de fuego y de acusaciones de corrupción y esas cosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, Todo el gobierno quiere gobernar y mientras más gobierne mejor y mientras más se cuide las espaldas mejor aún. ¿Por qué los políticos van a querer cambiar? Es que tiene que cambiar. Es que ya a eso me refería, que era un aspecto positivo en cuanto al clamor popular y el control y los medios de comunicación y los medios tecnológicos ya no es lo mismo de hace 10 o 15 años. Ahora, ¿pero qué es lo que ha fallado? Vamos a ver, desde su perspectiva, con este sistema tal como está. Yo veo dos aspectos que hay que revisar muy bien. Uno es quién va a ser el encargado, el llamado a hacer la selección, ya sea en primera fase, preselección y selección final. Y segundo, cómo se va a medir la capacidad, la ética, la competencia, conocimiento de cada uno de los postulantes. ¿Ustedes creen que las universidades, los decanos de las facultades de Derecho, deben seguir jugando el papel que juegan? Yo creo que debemos todos como ciudadanos involucrarnos y todas las instituciones para que se presenten propuestas. En el tema de justicia, lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico, porque de lo contrario las propuestas podrían ser incompletas. Y recordemos que el control del sistema judicial no solo le interesa a los políticos. Últimamente hemos visto cómo la ideología también ha tenido una ofensiva en querer controlar como un instrumento político las cortes. Entonces no es sano ni que haya un control ideológico ni que haya un control político. Tiene que ser una labor técnica. Entonces tenemos que revisar por lo menos una docena de leyes. La ley del organismo judicial, la del Ministerio Público, la de la Policía Nacional Civil, la misma ley de antejuicios. Es decir, si no se aborda... ¿Y la ley de la Constitución? Si no se reforma de una manera integral, vamos a tener cualquier propuesta que salga va a ser un parche incompleto que nos va a volver a dar problemas de control o ideológico o político. Pero señores, control ideológico no es lo que hemos tenido durante todos estos años. Si lo que se ha hecho es preservar el statu quo vía las altas cortes. Yo estoy en desacuerdo con el licenciado Ralón. Para mí se debe hacer una reforma enfocada exclusivamente al sector justicia, punto, exclusivamente. Y si hay que tocar por rebalse alguna norma constitucional allá por el 206, pues hacerlo, pero solamente dedicado a eso. Lo demás ya se irá acomodando para un nuevo orden que engrane mejor. Ahora, Luis, en el caso de la Constitución y la ley de comisiones de postulación y la ley de la carrera judicial, se decía que había como una especie como de contradicción entre las tres. Hay una nebulosa, sí la hay. Ajá. Sí la hay. La Constitución da a entender que a partir de magistrados de sala para arriba corresponde a las comisiones y que la ley de la carrera judicial es de ahí para abajo, lo cual me parece totalmente injusto. Pero no hay claridad y de hecho en el 2004, en el 2009 se tomó eso como principio. O sea, aquí terminó la ley de la carrera judicial, aquí terminó la competencia de el Consejo de la Carrera Judicial. De aquí en adelante son las comisiones y punto. Ahora dicen, no, ahí también debería entrar la ley de la carrera judicial. O sea, es nebuloso, aclarémoslo.
A tal nebuloso es que en el 2004 nadie lo protestó, en el 2009 nadie lo protestó, y a lo largo de este proceso nadie lo protestó. Como usted platicaba, Gustavo, este proceso, y lo dijo el licenciado Ralón, a lo largo de todo el proceso fue fiscalizado, fue judicializado, amparos van, amparos ven. ¿Por qué hasta ahorita al final se plantea un amparo con rasgándose las vestiduras a la que pasó? Si todo el proceso se acompañó de recursos, de acciones de amparo por todo lo largo. Pero repito, la contaminación está básicamente en el componente político, que el Congreso de la República sea el que tenga la última palabra. Ahí es donde radica el mayor de los problemas. Ahora, Estuardo, en el caso, usted menciona que es un problema eso de la contaminación ideológica. Sí, tomo la palabra de Luis Fernando Molina aquí, pero ¿no es un problema también todo ese tráfico de influencias que se da entre bufetes? Es decir, en el hecho también de que los propios magistrados de apelaciones eligen a sus propios a sus jefes, o el hecho también de que haya bufetes influyendo sobre los decanos. Yo creo que sí, y también es un problema el tema del crimen organizado. Es decir, el sistema de justicia recibe diferentes tipos de presión. Una presión que quiere tener control y otra presión que lo que quiere es impunidad. Si nosotros evaluamos toda la normativa ordinaria desde la óptica de control y de impunidad, encontraremos una serie de preceptos legales que deben ser modificados y reformados. Y relacionado al tema del contexto constitucional, seguramente hay que revisar y hay que discutir qué tiene que estar regulado y qué no en la Constitución desde la parte de justicia. Ahora bien, sí creo yo que lo que hoy ocurrió con la resolución de la Corte de Constitucionalidad es querer encauzar en un tema probatorio debido proceso que a criterio de los magistrados no se comprobó, y que creo que lo que corresponde es que, por impopular o no que sea para ciertos sectores, es acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero es que no hay otra opción. Pero que no se discuta, digamos, algún planteamiento. El Congreso ahorita dicen ya que ha dicho el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad que tiene 5 días para darle juramentación a los magistrados. Aquí ya no hay vuelta de hoja y no hay otra instancia. Así es, y que no se, digamos, deslegitime o se llame a desobedecer la resolución de la Corte, sino ahora, que a darle cumplimiento a la misma. Pero es que no hay espacio para desobedecer. El Congreso está obligado a obedecer lo que está diciendo la Corte. Hay amparo, y se otorga amparo cuando hay una evidente lesión o ilegalidad. ¿Qué significa que haya división? División. Que el voto haya sido dividido. Que 3 estuvieron de acuerdo y 2 no estuvieron de acuerdo. Y habría que ver qué razonamiento hicieron, consignaron. Los disidentes. Los disidentes, correcto. O sea, que no fue un año. O sea, uno fue la bisagra, por decirlo así, que pudo haber inclinado del otro lado la balanza. Pero sí hubo discusión. Para mí sí hubo discusión, no fue un voto unánime. Señores, ¿qué futuro tiene realmente esta discusión a la que está convocando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para plantear las reformas necesarias al sistema de justicia? ¿Tiene eso futuro o no tiene futuro? Yo realmente no le veo futuro por 3 razones. Uno es que el mandato de la CICIG está por finalizar en el 2015. Segundo es que la estructura de las mesas, como las fue planteadas, están inclinadas a un análisis eminentemente penal y de persecución penal, y el problema del sistema de justicia es integral. Y 2, a la hora de plantear las resoluciones se tiene que abordar el tema constitucional, y no es el interlocutor adecuado, la CICIG, porque por mandato constitucional cualquier planteamiento de reforma tiene otros canales que deben todos confluir en el Congreso de la República. Yo creo que esas 3 razones van a influir en que el tema no tenga, digamos, una situación que resulte de una propuesta real, sino que en todo caso se deberán, a mi criterio, enriquecer con propuestas de otros interlocutores que vayan alimentando una propuesta en las que nos pongamos de acuerdo en conceptos mínimos y básicos para llegar a una reforma, porque sin duda alguna hay que plantear una reforma al estatus legal que tenemos hoy. Ahora, ¿qué tendríamos que cambiar? Solo quiero mencionar algo, que para mí sí puso la última puntilla en la resolución de 3 a 2. ¿Por qué? Porque convocó a mesas, debates para reformar y presentar reformas allá tipo mayo, creo que menciona un matutino. O sea, ¿qué quiere decirnos sí con eso? Que el sistema está malo, muy malo. No necesariamente el accionar de las personas dentro del sistema, sino el sistema mismo.
Entonces, es claro que el sistema se tiene que cambiar. Yo sí creo que es positivo y que sí va a haber cambios. Lo malo es que esa burocracia y más la burocracia internacional, mesas aquí, mesas allá, esas reuniones multitudinarias, cuando se reúnen muchos y cuando se reúnen, por ejemplo, 158, no se logra realmente nada. Ahora, o sea, algo más concreto. ¿Qué hay que cambiar? Primero, el sistema de evaluación, y sí se puede medir el sistema de evaluación. O sea, un abogado de la calle, como se les dice, él quiere postularse. Desde ahorita debería haber un registro de un abogado que al mismo tiempo es notario. Todo notario debe presentar sus escrituras en los 15 días, debe dar aviso trimestral de las escrituras que hizo para evitar atrasos, para evitar espacios en el protocolo, para evitar muchísimo. Un tiempo el archivo de protocolo los estuvo controlando, inhabilitó a algunos. O sea, se puede controlar el buen accionar de un notario y al final del año su índice, su apertura de protocolo. Muy pocos notarios lo hacen. Y ahí yo entiendo, digamos, la importancia de cumplir con esos requisitos formales, pero eso sería indicativo de que esta persona podría ejercer es un buen la notario, judicatura. se espera que de una buena persona. Si fuera un abogado, también hay que ver los amparos. Debería la Corte de Constitucionalidad debería emitir un auto acordado cambiando el orden de calificación de amparos, porque son otorgados o notoriamente frívolos. Debería haber un punto intermedio, meritorios y abiertamente frívolos. ¿Cuántos abogados plantean amparos totalmente frívolos? ¿Qué tan buen abogado es este? En cuanto a jueces, ¿cuántas sentencias emitió? Hay juzgados que emiten 3, 4 sentencias al mes. ¿Qué costo tiene cada sentencia? O salas de apelaciones, la asistencia de los magistrados a las salas. O los jueces que se creen ya empoderados y no van, y van cuando quieren. O sea, sí hay, o salas, cuántas sentencias dictan y de estas cuántas sentencias son revocadas vía amparo, por decirlo así. Estuardo, si no es la CICIG, ¿es el liderazgo político el que debe asumir la conducción de este proyecto? Yo creo que el interlocutor para este tipo de temas debiera ser la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y que, así como lo ha hecho en otras ocasiones, en el Salón del Pueblo se invite a todos aquellos que quieran una reforma del sistema judicial a presentar sus planteamientos, sobre todo porque a ellos les corresponderá hacer las reformas legales o someter a consideración una reforma constitucional. Un último punto, ¿debe considerarse la ideología de quienes quieren pertenecer a las cortes en nuestro país? ¿Es ese un punto a considerar? Yo creo que sí. Sí. ¿Y qué debe entonces tenerse en cuenta? Digamos que quien piensa de una manera distinta a la ideología dominante debería quedar excluido o deberían solo entrar una cuota, o cómo debería tratarse eso. Yo creo que uno es capacidad técnica. Habría que ver cuál es el nivel. Es correcto. Debe ser prevalente la capacidad técnica. Yo no creo esto de ideología, porque eso es algo muy íntimo, muy privado y muy ciudadano. Alguien es de pensamiento, si es, por eso entendemos por ideología, de izquierda o de derecha, está en su libertad de pensar como quiera. Para mí eso no debe ser ningún impedimento ni ningún factor como referente para calificar o no. La ideología no tiene nada que ver. Ahora, una última y cerramos. Se ha dicho... Una última y nos vamos. Y nos vamos, sí. Se ha dicho que el gran problema de esta cuestionamiento de la elección fue precisamente que fue hecho por grupos de izquierda para imponer a sus jueces de izquierda. Pero bueno, aparte de la vinculación de estos grupos, sí, ¿hace esto que el proceso haya sido evidentemente limpio y transparente? No, pero hay una convergencia de corrientes de poder que chocan y se amoldan en algún momento en las comisiones y en el Congreso. Para mí la ideología, y sí se ha hablado mucho de eso, de que están a favor de esto, a favor de, pero para mí no es un factor que debe incidir en la elección. En términos concretos, lo que nos sigue dividiendo a nosotros es la guerra reciente en nuestro país y el deseo de unos de que se juzguen los casos de violaciones a derechos humanos de aquel periodo y el deseo de otros de que estos se mantengan sin ser juzgados. ¿Eso es en realidad, en términos ideológicos, lo que nos divide, lo que nos separa, o vamos allá? O sea, entendiendo por izquierda al que está a favor, al que está a favor de que se juzguen reclama genocidio casos, y derecha no necesariamente al que genocidio, no es porque no solo es genocidio. Violaciones y de derechos derecha humanos. el que cree que eso hay que olvidarlo y dejarlo atrás y callemos. Yo creo que sí, de alguna forma hizo valer su peso esa ideología, pero más la política, y esta política que estamos acostumbrados en el sentido de una política de aprovechamiento y de enriquecimiento.
y de empoderamiento. Esa política que se expande es la que creo que más influyó, más que la ideología. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esa negociación que hay en el Congreso de la República en torno al presupuesto para el año 2015.